Sí, buenas tardes. En primer lugar, deseo agradecer a, a todos los organizadores de este evento eh, y también felicitar a todos los abogados, aunque ayer fue su día. Para la Universidad Mundial siempre es una celebración muy, muy importante y es porque lo hemos celebrado desde el primer año de la universidad. Este sería nuestro año 21 o 21º celebrando a las abogadas y a los abogados. Es muy interesante, diría yo, así lo pondría, muy interesante esta celebración. Primero, por supuesto, por lo obvio, porque es de manera digital, pero también porque tradicionalmente el mundo del derecho tiene sus protocolos, tiene su forma de escribir, su forma de actuar, eh, tiene muchas ceremonias y protocolos, y esto es todo un reto para hacer justicia, ¿no? Para ejercer la justicia, para ejercer el derecho en estos tiempos. Sabemos que desafortunadamente este confinamiento ha traído no solamente para México, sino para muchos países, una gran preocupación. La gran preocupación es porque esta convivencia entre las personas ha desatado una ola de divorcios en todo el mundo. Empezó China y ahorita pues México está recibiendo en las oficinas de las judicaturas o de las instancias donde haya que tramitar divorcios, pues se están multiplicando. Probablemente muchos dirán, bueno, porque no se soportan o porque no se toleran. Sin duda alguna, la convivencia ha hecho que quizá muchas parejas, no lo dudo, que ya tenían problemas, bueno, se hayan agudizado. Eso no es lo que preocupa. Lo que preocupa son la violencia y el abuso contra las mujeres y los niños. Supimos cuando inició este confinamiento que en algunas ciudades y, bueno, estados de México se les retiraron las protecciones a mujeres cuyos agresores tenían órdenes de restricción, se les retiró la vigilancia por falta de recursos o porque la persona se podía contagiar, en fin, por distintos motivos. Muchas mujeres quedaron indefensas. El número de delitos contra las mujeres y los niños se ha multiplicado, creo que se triplicó en estos meses. Esto ha tenido desafortunadamente una respuesta tardía de las autoridades. Parte porque no se tenía vislumbrado que esto durara tanto tiempo, no se tenía pensado que se iba a hacer de manera digital y tampoco se tenía un plan bien estructurado. Esto nos tomó por sorpresa a todos. Tan por sorpresa que apenas empiezan a trabajar con la mediación, apenas se empiezan a abrir unas instancias que busquen la conciliación, que busquen el arreglo. Yo sé que no han dejado de trabajar y que estuvieron todos los días sin vacaciones, ¿no? Actuando. Los ministerios públicos no se cerraron, en fin, todo siguió. Sin embargo, la tecnología nos reta, pienso, ¿no? Y reta más a los abogados. Hoy se anunció que la Ciudad de México, que es de donde por lo general parten muchas de las iniciativas innovadoras, ha puesto en marcha el programa de divorcios en línea. Un divorcio de común acuerdo ya no va a tardar, va a ser express. Puede tardar entre 7 días hábiles y 15 días, es decir, 3 semanas. 3 semanas naturales. Uno puede decir que bueno, qué bueno para los que ya no tenían remedio, ¿sí?
pero qué malo que la reacción de la tecnología sea para lo malo y no para lo bueno. Es decir, no para procurar esa paz, esa justicia. Yo estoy segura que quienes me escuchan, la mayoría son muy jóvenes todavía, sabrán que esta profesión es tan noble, pero también tan sacrificada y necesitada de personas bien preparadas, no solamente académicamente, sino humanamente. Personas con sensibilidad social, con sensibilidad humana, porque todos los problemas que llegan al mundo del derecho tienen un origen también, por lo general, psicológico o espiritual. Quiero felicitarlos mucho porque esta carrera en estos momentos es muy valiosa para todos. Enhorabuena y mucho éxito. Felicidades. Muchas gracias, maestro Cuauhtémoc. Pues agradecer la presencia virtual de nuestras autoridades, agradecer la participación del maestro Lachea, juez de distrito. Muchas gracias. Agradecer sobre todo la presencia de nuestros alumnos, compañeros docentes y demás invitados. Les enviaré un breve mensaje. El abogado representa una de las profesiones más dignas, nobles y gratificantes, quienes la ejercemos desde diferentes ámbitos, desde el académico, la investigación, en la administración pública o postulando. Nos enfrentamos día a día con el descrédito que ha venido sufriendo. Nos enfrentamos a la arbitrariedad, a la burocracia, al continuo atropello de derechos humanos. Sin embargo, lejos de dimitir, nos aferramos a que la ley se cumpla, se respete y que se dé a cada quien lo que le corresponde, tal como lo dijo Ulpiano. Son diferentes las causas que nos llevaron a elegir esta hermosa profesión. Estimados alumnos, los exhorto a que nunca olviden el motivo por el que se encuentran estudiando Derecho, a que nunca permitan que se extinga la llama que da luz al camino de la verdad y de la justicia. Los invito a que se exijan cada vez más estudio, más conocimiento, ya que de esto dependerá el que alguien no pierda su libertad, su patrimonio o su familia. Muchas felicidades. Gracias, maestro. A continuación, antes de darle el uso de la voz al maestro Alfonso Lachea, quisiera comentarles que él es originario de esta ciudad de La Paz, es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y también maestro en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en diversas universidades. Dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretario, juzgado segundo del Distrito de Navojoa, California Sur, juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en el estado de Nayarit y juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en el estado de Baja California Sur, con sede en esta capital. Ocupa el cargo de juez de distrito desde noviembre de 2015 y actualmente se desempeña como administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California Sur. Es un honor tenerlo en la Universidad Mundial, estimado maestro Lachea. Le cedemos el uso de la voz. Muy amable, muchas gracias. Bien, pues efectivamente es uno de los retos que estamos afrontando en el marco de esta contingencia sanitaria, precisamente las comunicaciones, la tecnología y precisamente previamente a estas dificultades, agradecía yo muy cumplidamente a la Universidad Mundial, a sus autoridades y particularmente al señor coordinador Felipe de Jesús Sánchez Hernández, también al profesor Murillo en cuanto a su presentación, precisamente a la invitación a este evento con motivo del Día del Abogado. Y precisamente vamos a hablar de los impactos que ha tenido la contingencia sanitaria en la administración de justicia, en los órganos federales, y concretamente
en materia de justicia penal, es donde yo me desempeño actualmente como juez de distrito, especializado en el sistema penal acusatorio, actualmente en funciones de juez administrador de este Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California Sur, con sede en esta ciudad de La Paz. Bien, vamos a adentrarnos en el tema. El 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, categorizó como pandemia al virus COVID-19. El día 30 siguiente, nuestro país declaró la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor en razón de la epidemia de mérito. Conforme a cifras oficiales, al día de ayer, 12 de julio, Día del Abogado, como sabemos, y mis felicitaciones a todos los profesionales y estudiantes del derecho, se han registrado precisamente en México 299.750 casos y 35.006 decesos. Ese es en el contexto que nos ubicamos. Bien, justicia penal, centros de justicia penal federal, señalaba yo, donde estamos precisamente en esas instalaciones transmitiendo. Bien, el sistema penal actual que nos rige en nuestro país es producto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que estableció un sistema de justicia penal acusatorio y oral, a regirse por 5 principios, que son los siguientes: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Bien. En este marco de contingencia sanitaria, ¿cómo se han impactado estos principios rectores del sistema penal? Es de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Bien, la implementación, para ponernos en contexto, del sistema penal acusatorio en nuestro país fue, como es sabido, de manera gradual. Nosotros en Baja California Sur, en materia penal, estuvimos inmersos en la tercera etapa de implementación, siendo que el 1 de agosto de 2015 se estableció, inició funciones, el Centro de Justicia Penal Federal, aquí en La Paz. Delitos federales. Para ello, previamente hubo un concursos de jueces a nivel nacional para acceder a estas posiciones en todo nuestro país. Yo fui un concursante y bueno, logré superar las etapas correspondientes y actualmente me desempeño pues como juez de distrito. Primeramente en el estado de Nayarit me tocó la apertura del Centro de Justicia Penal Federal en dicha entidad federativa, precisamente como administrador, por eso lo comento. Y aquí en La Paz, a partir de febrero, que fui readscrito, también pues llegué en calidad aquí de administrador de este Centro de Justicia Penal Federal, actualmente integrado con una plantilla de 30 personas, esa es la plantilla básica. Hay 2 jueces más que tienen funciones de jueces de control y también de tribunal de enjuiciamiento, y un juez de ejecución, además de el de la voz como juez administrador, que también, según el caso, puede participar en audiencias, pero pues se lleva la administración del órgano jurisdiccional. Bien, de tal forma que, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, pues ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver las diversas etapas del proceso penal. Primeramente, la investigación, que es la investigación inicial y complementaria judicializada, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, en su caso. ¿Por qué? Porque en su caso, porque hay soluciones alternas del proceso, como son los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y formas de terminación anticipada del mismo, consistente en el procedimiento abreviado. Este es precisamente en el contexto que nos manejamos. El acceder al cargo de juez no es sencillo, hay que tener una experiencia laboral de cuando menos 5 años en alguna de las categorías
que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fundamentalmente conforme pues a la carrera judicial que ahí se encuentra marcada. Hay que participar en esos concursos que señalaba. Las etapas son complicadas. Primeramente, una etapa de preguntas de respuesta múltiple, ¿sí? Estos cuestionarios muy complicados, le dan a uno 5 horas y se van como, no sé, casi, sin exagerar, pero se va muy rápido. Entran, por ejemplo, a concursar aproximadamente, nosotros fuimos como toda la República, 1,200, en mi concurso salimos 44. Entonces es complicado, hay que tener estudios, pues, preferentemente de posgrado. Yo estudié una maestría, aparte tengo 2 maestrías más en Derecho Procesal Penal, en Derecho Corporativo, y actualmente soy doctorante en Derecho. Bien, y tengo una experiencia en el Poder Judicial de la Federación de 20 años, además de que trabajé en su momento en despachos en la Ciudad de México, también en la Administración Pública Federal, y aquí también en su momento, hace ya tiempo, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. Bien, esto se lo comento, no por estar hablando de mí, sino para ponernos en contexto precisamente de que es un trabajo, pues realmente, como su denominación lo implica, especializado en este caso en la materia penal. Bien, en este contexto, donde precisamente deben privar los principios a que ya hacíamos referencia. Parafraseando a Ferrajoli, me voy a permitir decir que la audiencia constituye la garantía de las garantías. Nosotros aquí actuamos precisamente bajo un sistema de audiencias que son públicas y donde el juez no tiene conocimiento previo del caso. Entonces, pues hay que estar siempre actualizados y precisamente pues es en vivo y en directo y hay que resolver en frente de todos. Entonces, esto me parece que es muy positivo, toda vez pues las críticas que enfrentaba el sistema anterior de justicia. Y no porque no enfrente actualmente también el sistema penal acusatorio críticas actualmente, pero ¿qué podríamos decir sobre el particular? Nosotros debemos precisamente ponderar los derechos de todas las partes y cada parte debe de hacer su labor, y nosotros como jueces precisamente tenemos que hacer esa ponderación de derechos. No somos ni policías, ni ministerios públicos, ni defensores. Precisamente un sistema penal acusatorio refiere a eso, a una diferenciación de roles, cosa que antes, como es sabido, en los sistemas inquisitivos o mixtos, pues había cierta confusión en cuanto a las funciones dentro del proceso penal. Bien, pues ese es en el contexto, pues, donde nos ubicamos. Y precisamente en el mismo, ante esta pandemia, que pues ha sido es un azote mundial, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano administrador del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido una serie de acuerdos, 5 concretamente, para hacer frente a la administración de justicia, en tiempos precisamente del COVID-19. El primero de ellos, el 4/2020, fue emitido el 17 de marzo del presente año, donde se determinó la suspensión total de labores de los órganos jurisdiccionales federales del 18 de marzo al 19 de abril del presente año. Esta fue la primera etapa. Y por ende también la suspensión de los plazos y términos procesales, estableciéndose únicamente en los órganos de guardia atenderían asuntos de carácter urgentes, que son los previstos en la ley de amparo, en el artículo 15, así como en relación con el artículo 48, fracciones 1, 3 a 9, 11ª y 12ª del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son estos casos entonces?
Bien, los mismos refieren a la esfera de libertad de las personas, de los gobernados. Son consistentes a la acción penal, al ejercicio de la misma con detenido. Cuando una persona, por ejemplo, es detenida en flagrancia. La diligenciación de exhortos en que deba resolverse sobre la situación jurídica. Cuando de algún otro órgano jurisdiccional se remita, por razón a lo mejor porque la persona fue detenida en esta entidad federativa, teniendo una orden de aprehensión proveniente de otra entidad federativa, materia federal, siempre hay que precisarlo, pues, en vía de exhorto deba resolverse la situación jurídica aquí. Solicitudes de órdenes de cateo, de intervención de comunicaciones privadas y de extradición. Intervención de comunicaciones privadas, por ejemplo, la intervención de, en materia de telefonía, ¿sí? De datos conservados o intervención en tiempo real de comunicaciones telefónicas, intervención de correspondencia, por ejemplo. La extradición, pues es el procedimiento, como es sabido, el procedimiento de extradición. Precisamente existen tratados internacionales en la materia, o en su defecto, si no hay con algún país determinado, pues existe una ley de extradición nacional. Esto cuando una persona es reclamada por otro país por haber cometido en el mismo un delito o un hecho aparentemente denominado como delito y pues es localizada en nuestro país, por ejemplo. Las órdenes de expulsión del país y las órdenes de arraigo también están catalogadas como casos urgentes. Las demandas de amparo contra actos que importen la privación de la vida, artículo 15 de la ley de amparo. Ataques a la libertad personal, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, que precisamente establece la prohibición de este tipo de actos. Bien, así como también, como caso urgente, la falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. Imagínense la situación, ese hacinamiento en algunos penales de nuestro país, en el marco de la pandemia. Complicado. Ahí tenemos precisamente la cuestión de la figura de la amnistía, en estos casos a nivel nacional, que se implementó recientemente. La incorporación forzosa al ejército, al armado o la fuerza aérea, así como aquellos asuntos que registran el carácter de urgencia conforme a las leyes que los rigen. En el caso de los centros de justicia penal federal, que como ya les comenté, pues es donde yo me desempeño, están catalogadas como urgentes las determinaciones de la calificación de la detención. Estas audiencias señalaba cuando una persona es detenida en flagrancia o bien caso urgente. Derivado de lo anterior, las vinculaciones a proceso, las resoluciones de situación jurídica. ¿Sí? Esta figura muy mexicana no existe en otros sistemas, el auto de vinculación a proceso. La implementación y modificación de medidas cautelares también está previsto como urgente, este supuesto, particularmente en relación a la prisión preventiva, así como la imposición de la medida cautelar en los casos de extradición. Bien. Y uno de los impactos que se han registrado precisamente en este orden de ideas y en relación a los principios rectores del proceso penal, lo es el principio de publicidad. Principio de publicidad, ya decía yo que lo que se hace en frente de todos es democrático, nada de que pues se resuelven las cuestiones en otro sitio y en otros tiempos, sino que es en vivo y en directo, y ahí es una garantía, y además los asuntos se resuelven de una manera muy rápida. Un asunto que pueda durar un año o 2 años, en la misma audiencia, en 2 o 3 horas, se puede resolver inclusive con un procedimiento abreviado, con ese tipo de sentencias, calificación de detención, vinculación a proceso, y precisamente arribarse a un procedimiento abreviado.
Ha pasado que en una sola audiencia, pues se puedan diligenciar todos estos actos procesales. Principio de concentración y de continuidad. Lo hemos experimentado de esa manera. Pero bien, este principio de publicidad, ¿cómo se ha visto vulnerado? Bien, conforme a nuestra normatividad administrativa por parte del Consejo de la Judicatura Federal, las audiencias se están celebrando en estos casos de urgencia a puerta cerrada. Incluso, pues, en la situación normal, es decir, sin la pandemia, pues puede acceder el público en general, inclusive hasta los medios de comunicación, claro, observando ciertas disposiciones, como las formas de comportamiento, las formas de vestimentas, que no vayan uniformados de alguna institución pública o de algún partido político, por ejemplo. En fin, ese tipo de situaciones, sin portar lentes oscuros o gorras que no permitan la debida identificación del público, y claro, que no vayan pues en estado inconveniente, por ejemplo. Bien, entonces, audiencias a puerta cerrada, sin la presencia de público, pero eso sí, con el debido acceso de las partes intervenientes en la misma. Y se tienen que observar las medidas sanitarias que se han implementado por parte del Consejo de la Judicatura Federal, como lo es el distanciamiento social dentro precisamente del esquema de las audiencias. Se instrumentó en todos los órganos jurisdiccionales la toma de temperatura corporal de quienes ingresan a las instalaciones. Se niega el acceso a quienes presenten más de 38 grados de temperatura corporal. También, para los ingresos correspondientes, pues se debe observar el uso de mascarillas o cubrebocas. Esto en una primera etapa, el primer acuerdo, 4/2020. Posteriormente, el 13 de abril del presente año, el Consejo de la Judicatura Federal emitió el acuerdo 6/2020, donde se prorrogó el plazo de suspensión de actividades jurisdiccionales hasta el 5 de mayo del presente año. Y se dejó al arbitrio de los juzgadores la determinación de casos concretos que puedan catalogarse como urgentes, es decir, se abrió el abanico de casos urgentes, ello a ponderación de los juzgadores. Y ello precisamente previo al análisis de los derechos humanos en juego, en ponderación, en el marco de la pandemia. Estos retrasos, por ejemplo, de una persona en relación a un asunto penal, una persona privada de su libertad personal en virtud de estar bajo los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva. Puede ser oficiosa o justificada, según el caso. Entonces, imaginemos ese contexto. Y que precisamente se puedan vulnerar derechos en el marco de la espera, en el marco de la duración de la contingencia. Es decir, los acuerdos, en este caso de la instancia que hemos señalado, el Consejo de la Judicatura Federal, previenen de manera enunciativa, más no limitativa, los casos de urgencia. Bien, y precisamente hay un aspecto muy importante, que es como estamos ahorita prácticamente, ¿no? Enlazados por videoconferencia. También el mencionado órgano colegiado federal expidió el instrumento denominado Mecanismos de Reforzamiento a las Medidas de Contingencia implementadas en los centros de justicia penal federal por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, donde ante la contingencia que nos ocupa, se instruyó el empleo del medio tecnológico de la videoconferencia en tiempo real, como estamos ahorita, que ya se encuentra previsto en el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la videoconferencia en tiempo real. Ello también en términos de los acuerdos que ya ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal en la materia. Existe un reglamento respecto al uso de la videoconferencia. Se tienen que verificar las condiciones
de visibilidad, de audio y demás, como hemos hecho también el día de hoy aquí en este evento. Ello para la verificación de las audiencias catalogadas como urgentes y en aras precisamente de preservar el derecho fundamental a la salud, ello en términos del párrafo 4 del artículo 4 constitucional. Y se adicionan como casos urgentes, en este caso, en virtud de este instrumento, para lo que al caso interesa como jueces de control en materia penal, los casos del procedimiento abreviado, del cual ya hice cierta mención. En otros sistemas jurídicos, por cierto, se denominan alegaciones preacordadas, como es el caso de los Estados Unidos de América. Y procedimientos abreviados en los que la parte imputada se encuentre bajo los efectos de la medida cautelar de la prisión preventiva y donde se prevea que el imputado, sentenciado pues en su caso, pueda acceder a beneficios que le permitan obtener su libertad personal. También se incorporaron las soluciones alternas del proceso, como son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, en casos precisamente similares a lo que acabo de mencionar. Es decir, cuestiones de libertad, donde vaya implícita la posible libertad del imputado. Y también, en este sentido, las solicitudes de sobreseimiento de un asunto por diversas razones. Los opuestos se encuentran ubicados en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, causales de sobreseimientos. Bien, en la práctica, ¿cómo hemos procedido aquí en este Centro de Justicia Penal Federal? Donde pues les comentaba que me desempeño como administrador del mismo. Bien, hemos instrumentado la realización de las audiencias catalogadas como urgente vía videoconferencia, precisamente por todo lo que ya señalé, bajo el esquema de que los jueces nos ubiquemos de la siguiente forma. Todos en las instalaciones de este Centro de Justicia Penal Federal. Los jueces en su despacho. La parte imputada y su defensa en la sala de audiencias. Y el fiscal en la oficina que tiene a su cargo en este órgano jurisdiccional. Bien. Este es el esquema que en principio hemos seguido. Y les voy a decir que en principio. ¿Por qué? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué todos están en las instalaciones? Pero ¿por qué el juez en su despacho, el Ministerio Público en su oficina, pero el imputado y su defensa en la sala de audiencias? Todos enlazados, tecnológicamente, en tiempo real, insisto. Bien, porque existe normatividad administrativa en el sentido de que el imputado y su defensa deben de tener un contacto próximo, cercano, claro, con la sana distancia en este caso. Pero debe de haber esa proximidad. Pero dirán, bueno, pues no se puede enfermar el defensor o el imputado, no es su caso. Bueno, esa es una cuestión para reflexionar. Y precisamente reflexionamos en ello. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido también en la práctica que hemos ya llevado a cabo audiencias por videoconferencia en tiempo real, donde el imputado se ubique dentro del centro de reinserción social de esta ciudad. Precisamente para evitar los traslados del imputado a estas instalaciones. Y hemos tenido también casos donde defensores que se han autoadscrito en grupos vulnerables, que de eso vamos a hablar también en un momentito más, de salud, pues han solicitado que las audiencias se lleven vía remota, pero no estando precisamente el defensor conjuntamente con el imputado en las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Es decir, hemos estado todos
enlazados de una manera particular, podríamos decir, aunque a veces estemos en el mismo órgano, los jueces generalmente aquí lo estamos, pero de una manera particular y ya sin el esquema de defensor imputado. ¿Y estos en qué casos? Pues precisamente donde los jueces ponderemos que, si bien siempre debe haber esa comunicación entre imputado y defensor, pues si es en un procedimiento abreviado, por ejemplo, donde las partes ya llevan el acuerdo de terminar el asunto conforme a los datos que ya obran en el asunto penal, pues esto ya viene precisamente, ya proviene de un acuerdo. Aunque claro, se han hecho los ajustes correspondientes para suspender, en dado caso, la transmisión y que se puedan comunicar en privado el imputado y su defensa. En este tipo de casos es donde los jueces debemos de ponderar hasta dónde precisamente podemos separar, en su caso, el esquema de audiencias, tomando en consideración el derecho de todos, ¿sí? Grupos vulnerables, aquí los tenemos en la administración, perdón, un segundo, vamos a ver, la luz, por favor, si estaba, muchas gracias. Es lo que tenemos que ponderar, decíamos anteriormente, nuestro personal, personas de cierta edad, personas en estado de gravidez, lactancia, hipertensión o alguna otra condición de salud que los haga vulnerables, pues bueno, se está trabajando desde un esquema remoto. El muy famoso término del home office, bueno, pues nosotros también lo estamos llevando y que es otra de las posiciones que tenemos que observar precisamente en nuestra cotidianidad. Bien, entonces, he ahí la ponderación de derechos, administración de justicia y salud, que nosotros como jueces debemos de efectuar con base, por supuesto, en nuestra normatividad administrativa, pero fundamentalmente también con las leyes. Nosotros somos jueces de proceso, Código Nacional de Procedimientos Penales, y nuestro ordenamiento fundamental, la Constitución y los tratados internacionales en la materia de los cuales nuestro país forma parte, materia de derechos humanos. Nosotros debemos observar el debido proceso. ¿Y por qué hemos implementado este esquema aquí, precisamente de esta forma, en La Paz? Bueno, les voy a comentar por qué. Claro, y observando las medidas sanitarias correspondientes y efectuando de manera separada, como decíamos, según el caso, la verificación de los enlaces de videoconferencia. Ello es así porque si bien en algunos casos, algunos jueces han efectuado audiencias en otros circuitos, aquí estamos, por cierto, en el circuito 26º, han efectuado audiencias desde su domicilio particular, inclusive desde un teléfono inteligente. La tecnología, ¿no? Es una maravilla. Pues, nos permite realizar diversas actividades. Hay que tener también en cuenta lo siguiente. Los sistemas de internet caseros, pues a veces no resultan muy efectivos. No resultan muy efectivos y no hay que olvidar que nuestras audiencias se graban. Entonces, precisamente, pues sería un poco complicado, en su caso, efectuar lo anterior a la videograbación del audio y del video de las audiencias. Hasta el momento no hemos presentado incidencia alguna en el desarrollo de las audiencias por videoconferencia, salvo algunos problemas técnicos que han pues propiciado algunos recesos, de una manera que pues incluso pues nos ha permitido continuar con éxito las mismas, en los supuestos que ya mencioné. ¿Cuáles son las más frecuentes que tenemos? Bien, los controles iniciales de detención, la ratificación o no de la detención de una persona, la formulación de la imputación, la oportunidad para declarar del imputado
las solicitudes de vinculación a proceso, la imposición de medidas cautelares y el plazo de la investigación complementaria. Todo esto en el marco de una audiencia inicial con detenido, fundamentalmente, es lo que más hemos tenido, así como también las formas de terminación anticipada del procedimiento abreviado. Esta es la mayor incidencia, así como también hemos resuelto, y seguimos resolviendo, técnicas de investigación solicitadas por el Ministerio Público de la Federación, como las que ya mencioné, órdenes de cateo, intervención de comunicaciones, etcétera, sí, que son catalogadas como urgentes. Bien, el 27 de abril del presente año, nuevamente en el marco de la pandemia, el Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 8/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública que conocemos, donde además de extender la suspensión de actividades hasta el 31 de mayo próximo pasado, se adicionaron en materia penal como asuntos urgentes el ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Bien, ese es un nuevo supuesto y donde precisamente también se han diligenciado, en observancia a lo anterior, audiencias de este tipo, y como es el caso de delitos comprendidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia precisamente de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que esa es otra temática muy interesante en relación, pues, a la procedencia de la prisión preventiva oficiosa o no, en razón de la reforma constitucional que se encuentra vigente desde el 13 de abril del año pasado, tratándose precisamente de este tipo de delitos. Pero es otra temática, ojalá que después tengamos la oportunidad, en su caso, de tocar este tema en otra situación, en otro evento. Bien. La impugnación contra determinaciones del Ministerio Público es un derecho que le corresponde a las víctimas en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, ¿sí? Cuando se dan estos acuerdos de no ejercicio de la acción penal, la abstención de investigar, la aplicación de criterios de oportunidad. Bien, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima tiene este derecho de impugnar esas determinaciones. O también cuando el Ministerio Público no está realizando actos de investigación, cuando no se siguen las carpetas de investigación, pues también puede recurrirse mediante esta vía. Es un avance importante de la reforma, me parece que sí. La víctima siempre fue anteriormente, pues, la parte olvidada, pudiese así decirse, del procedimiento penal. Bien. También se catalogaron como urgentes el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso. Ya estaban catalogadas desde antes, ustedes dirán, conforme a lo que he señalado, pero ahora ya deberán de conocerse estas figuras de manera genérica, independientemente de que se encuentre detenida o no una persona y que pueda acceder, en su caso, a la libertad. Bien, en este supuesto es donde nos ubicamos. Bien, posteriormente tenemos el Acuerdo 10/2020, que establece una prórroga nuevamente de la suspensión de actividades jurisdiccionales del 6 de mayo al 15 de junio. Posteriormente, el Acuerdo 13/2020, dicha prórroga se extiende del 16 al 30 de junio. Y finalmente, y no tan final, ahorita vamos a señalar, tenemos el Acuerdo 15/2020, que establece dicha suspensión del 16 de junio al 15 de julio. Total, estos cinco acuerdos, y se ha expedido un acuerdo más que prorroga hasta finales de este mes dicha suspensión. En ese contexto es donde nos ubicamos. Bien, y ustedes dirán, bueno, aparte de la publicidad, la audiencia es a puerta cerrada.
¿Qué otros impactos en relación a estos principios rectores del procedimiento penal tenemos? Bien, la publicidad. La publicidad, pues ya la acabo de mencionar, pero también sobre el particular, es de señalarse, y así lo ha señalado inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que toda vez que las audiencias, como decíamos, se videograban, pues bueno, podrán ser consultadas en su momento, no solamente por las partes, sino que en términos de los ordenamientos legales en materia de transparencia, pudiesen ser consultadas por los particulares, de ser el caso. La inmediación, esto de que el juez esté presente en las audiencias y que precisamente tenga conocimiento de los datos de prueba y de las argumentaciones de las partes. Ese principio de contradicción que ha sido interpretado por la Suprema Corte de la Justicia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el pilar prácticamente del proceso penal acusatorio. ¿Sí? Esas argumentaciones de las partes. El poder conocer los argumentos, primeramente expresar los argumentos de una parte, conforme a su teoría del caso. El que la contraparte los conozca y que pueda rebatirlos. ¿Sí? Este principio de contradicción. En cuanto a la inmediación del juez, bueno, pues también puede señalarse que siempre y cuando la videoconferencia sea en tiempo real, pues también se cumple con el principio de inmediación. Y en cuanto a la concentración, la continuación y la continuidad, pues ya les he señalado que en una audiencia inicial con detenido, vamos a suponer, pues se pueden realizar diversos actos procesales que inclusive pueden derivar hasta en un procedimiento abreviado, ya con todo y sentencia. Imagínense la agilidad que ha representado el sistema penal acusatorio en nuestro sistema. Bien, en este orden de ideas, debemos de considerar que el servicio de justicia es una actividad sustancial o esencial para la sociedad. La misma no se detiene, no puede detenerse en razón de la dinámica social. No obstante el azote de pandemias como la que actualmente vivimos. Por lo que, precisamente, en ese ejercicio de ponderación de derechos, debe, y como ya hice referencia en su momento, debe ponderarse el derecho fundamental al acceso a la justicia, pero también el de la salud, tanto del justiciable como de la sociedad en general. Por lo que el registro de esta pandemia, derivada de este virus COVID-19, y sus efectos significan un parteaguas mundial en el siglo XXI. Este parteaguas, pues, debe de motivarnos a reflexionar, de buscar mejores formas para llevar a cabo una administración de justicia que enarbole los derechos fundamentales de todas las partes en un proceso penal, precisamente en el marco del debido proceso. Y en este sentido, pues debemos de pensar en una mejor utilización de los medios tecnológicos para llevar a cabo nuestras funciones. Les he señalado que inclusive ha habido casos en otros circuitos donde pues han llevado audiencias penales mediante dispositivos telefónicos inteligentes. Y por supuesto nosotros aquí en Baja California Sur, en aras de esa ponderación de derechos, por supuesto no estamos cerrados a ello. Hay que precisamente hacer uso de los medios tecnológicos y pues ello en beneficio de nuestros usuarios.
¿Quiénes son nuestros usuarios? Pues las partes. Bien, las partes en un proceso penal. Y también debe de, a nosotros como juzgadores, pues hacernos renovar ese compromiso jurisdiccional de cumplir con nuestra función, elevada función, diría yo, con independencia judicial, sin estar sujeto a ningún tipo de influencias, de vaivenes, sino que precisamente actuar en estricto apego a derecho, ¿sí? Y ello sin olvidar que los jueces pues también somos seres humanos y pues somos hijos, padres, esposos, etcétera, ¿no? Pero debemos precisamente tener esa independencia judicial muy bien planteada, muy bien plantada. Y ahorita recuerdo que participé en un foro en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde soy doctorante, por cierto, en dicha universidad, y me tocó participar en relación al sistema penal acusatorio en México, y la nota distintiva que hacían los alumnos en Puerto Rico es que cómo procedemos en México, precisamente en aras de esa independencia judicial, si aquí no tenemos la figura del jurado. Punto interesante, la figura del jurado en los procesos penales. ¿Cómo se tiene pues en Puerto Rico, donde el sistema es, por razones de ser un Estado libre asociado con los Estados Unidos de América, pues tienen un sistema pues similar precisamente al del vecino país del norte. Bien, y precisamente es eso donde el juez debe de tener, decíamos, esa independencia judicial, que no debe ser precisamente con base en cuestiones anímicas, ¿sí? De sentimiento o no, o lo que me parece, no. Debe de ser precisamente una independencia judicial objetiva con todo lo que sea puesto a su conocimiento en la audiencia, que como les digo, pues es en vivo y en directo. Y con base precisamente en esa independencia, podemos y debemos de realizar en nuestro país el respeto, la salvaguarda de los derechos humanos y sus garantías. Y no obstante, el registro de casos fortuitos o de fuerza mayor como este. Y precisamente, ya para finalizar prácticamente esta intervención, les diré que además de las figuras que se han instrumentado en razón a los procesos penales federales, insisto, donde se conocen delitos del fuero federal, a nivel jurisdiccional federal en todos los órganos. Aquí hay que recordar que además del Centro de Justicia Penal Federal existen 3 juzgados de distrito, un tribunal unitario, un tribunal colegiado y un tribunal colegiado auxiliar. Pues desde hace ya algún tiempo se ha instrumentado el juicio en línea, el juicio de amparo en línea, que es una herramienta, un sistema muy valioso, precisamente máxime pues ahora, y se está trabajando precisamente para obtener la firma electrónica en línea, para precisamente acceder a los procedimientos jurisdiccionales del fuero federal. Bien, pues así es como estamos trabajando. Esos han sido los impactos que hemos tenido en nuestro devenir diario. Estamos trabajando en el esquema precisamente de esa ponderación de derechos. No es que no haya funciones, quizás yo he escuchado por ahí, no, es que, pues no están haciendo nada. No, sí, es una labor comprometida, no sé, quienes ya conozcan los órganos jurisdiccionales, pues, y yo que tengo 20 años trabajando en esta apasionante faceta de la carrera de Derecho que ustedes han iniciado ya, pues ustedes saben, los que conocen
el sistema, pues no hay muchas veces ni sábados, ni domingos, ni días festivos, ni muchas cosas, y ni tampoco horarios. De entrada pudiese ser, pero de salida no. Entonces, la mayor de las veces. Entonces es una actividad muy, muy comprometida. Y bueno, nosotros creemos precisamente en una administración de justicia transparente, ágil, y pues también hay que señalarlo de que precisamente en ese contexto donde nos manejamos, pues sí, nosotros, si bien como proceso penal es una actividad que puede decirse es expuesta, porque estamos nosotros de cara, ahora por videoconferencia, pero también precisamente seguimos trabajando, y en el marco de la pandemia, pues también tenemos que trasladarnos con los casos urgentes a las instalaciones jurisdiccionales, y bueno, para eso también pues utilizamos estos medios tecnológicos, pero les comento pues todo esto en aras de, pues, de generar en ustedes un interés en nuestra función, es de cara a la sociedad. Por cierto, tenemos una página, el Consejo de la Judicatura Federal, donde viene la agenda de las audiencias penales. Ahorita están restringidas, no son públicas, pero son ustedes bienvenidos, cuando sea ello posible, a presenciar las audiencias penales, donde pues, como hacía referencia, pues serán ustedes más que bienvenidos. Pues bueno, esto es a grandes rasgos cómo hemos manejado esta situación, esta contingencia sanitaria aquí en el Centro de Justicia Penal Federal, y quedo a sus órdenes por si tienen alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias, maestro Lachea. Maestro Felipe, no sé si tenga algún comentario. Quienes deseen hacer alguna pregunta o algún comentario lo pueden hacer a través del chat que está aquí mismo en esta aplicación. Maestro Felipe. Gracias. Muy amable. Pues me resta en lo que los compañeros quisieran preguntar o aportar algo, pues agradecerle, maestro Lachea, la excelente conferencia que nos acaba de impartir, la importancia, cómo prevalece la Constitución, lo que comenta usted, no sé, la justicia no se puede detener, tiene que continuar, pero pues está el conflicto entre la impartición de justicia y la salud, ¿no? Entonces, es un gran dilema, y pues, cómo lo ha sabido sobrellevar, en este caso, pues las autoridades federales. A nombre de la doctora, pues de la rectora de nuestra universidad, pues agradecerle su participación, y pues le regreso el micrófono al licenciado Cuauhtémoc. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, señor coordinador. Muy bien, pues estamos en espera de si tienen alguna pregunta, algún comentario, quienes están participando en esta videoconferencia. Mientras tanto, señor Juan, le quería preguntar, ¿cuáles son las instancias que existen en el Estado? Usted comentó un número de juzgados y tanto regionales como locales, bueno, en Baja California Sur. Bien, sí, efectivamente, yo mencionaba precisamente los órganos federales en este 26º circuito de un total de 32 circuitos judiciales federales en nuestro país. Por cierto, el primero, o el número 1, por así llamarlo, es el que está ubicado en la Ciudad de México. Aquí el circuito judicial está integrado de la siguiente forma: 3 juzgados de distrito que precisamente conocen del juicio de amparo en la primera instancia, y también conocen de juicios civiles federales, mercantiles también, porque es jurisdicción concurrente, y también de procesos penales federales del anterior sistema, que todavía hay algunos asuntos por ahí. Esto, 3 juzgados. Durante muchos años fue un solo juzgado de distrito, por cierto. Luego después ya se instrumentó el juzgado segundo, y bueno, ahorita hay un juzgado más. Hay un tribunal unitario que precisamente conoce los recursos de apelación en materia penal, así también como de juicios penales federales, así como un tribunal colegiado que conoce de los recursos en materia de juicio de amparo, así como el amparo directo de las resoluciones que ponen
fin a un juicio también en materia local, y un tribunal colegiado auxiliar que precisamente asiste a la región del noroeste. ¿Dónde se encuentra ubicado precisamente este número de órganos a que hice referencia? Bueno, pues en las instalaciones que seguramente ustedes conocerán, que se ubican en la colonia El Conchalito de esta ciudad de La Paz. Nosotros, como Centro de Justicia Penal Federal, estamos ubicados en la calle de Antonio Álvarez Rico, entre Luis Donaldo Colosio y Lorenzo Núñez, de esta ciudad, colonia Emiliano Zapata. Muchas gracias, señor juez. Bien, pues tenemos un comentario de la maestra Zulema. Muchas gracias por tan interesante conferencia, totalmente de acuerdo. Gracias. Por esta situación, la nueva realidad, y ante ella debemos continuar impartiendo justicia, adecuando los procedimientos a las necesidades de la protección de los derechos humanos. Muchas gracias, maestra Zulema, efectivamente. Bien, pues, algunas palabras finales antes de despedirnos, señor juez. Únicamente, pues me resta agradecerles la invitación. He estado muy complacido. Agradezco mucho pues a la Universidad Mundial, a sus autoridades y pues particularmente al señor coordinador y también al señor profesor que pues me ha presentado aquí, y pues les agradezco mucho su paciencia, su interés, y ojalá que nos visiten aquí en las instalaciones, cuando sea posible, claro está, las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal, donde estamos a sus órdenes. Muy amables. Muy bien, pues nuevamente muchísimas gracias y reconocemos la participación del maestro Alfonso Lachea, juez en nuestro estado de materia federal, y a todos ustedes que nos han acompañado también muchísimas gracias, y desde luego reconocer nuevamente su comprensión, su paciencia al estar resolviendo estos problemas técnicos que, como usted lo señalaba también, pues no solamente la justicia federal, todos estamos teniendo algunas dificultades. A continuación, vamos a pasar a la conferencia Superando los efectos del COVID-19, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, que nos ha preparado con muchísimo gusto la maestra Ligia Patricia Muñoz Peña. Pero antes de darle el uso de la voz, quisiera comentar brevemente que ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Tijuana, Campus La Paz. Es maestra en Derecho Procesal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, y actualmente en esa misma instancia está realizando el doctorado y una maestría en Derecho Civil. En el ámbito laboral se ha desempeñado como consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur en el periodo 2013-2015. También fue presidenta del Colegio de Abogados en Baja California Sur en el periodo 2015-2017, y actualmente ocupa el cargo de consejera ciudadana del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. Nos honra con su presencia, maestra Ligia Patricia, así que le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, antes de iniciar, quiero agradecer la invitación de unas conferencias, ese seminario, y es un honor para mí compartir con ustedes nuestras experiencias, los retos que hemos tenido que enfrentar con esta pandemia. A nombre del magistrado presidente Daniel Gallo Rodríguez, de mis compañeros consejeros, a nombre de los magistrados que integran el H Tribunal Superior de Justicia, el Pleno del Tribunal, de todos los servidores públicos que integran este Poder Judicial y por ende también del Consejo de la Judicatura. Sí ha sido un periodo muy difícil, nos hemos enfrentado a muchísimos retos que, como decía la rectora, no vamos a vivir, y que a muchos nos agarró no sin anticipar. Voy a hacer un recuento un poquito, vamos a recorrer un poquito cómo inició esto para ir cronológicamente exponiéndoles a ustedes todas las medidas que tuvimos que implementar y todo lo que hemos tenido que trabajar para evitar
los contagios dentro del Poder Judicial, cuidando la salud de nuestros servidores públicos, pero también de los usuarios. Voy a iniciar entonces, como sabemos, el 11 de marzo de este año, desgraciadamente, la Organización Mundial de la Salud declaró como la epidemia por SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19 como una pandemia. Posteriormente, de la fecha que señalé, el Ejecutivo Federal declara la emergencia sanitaria en nuestro país y por ende tuvimos una reunión, una sesión extraordinaria, el Consejo de la Judicatura y el H Tribunal Superior de Justicia, los dos plenos, una sesión en la que evaluamos la situación que se estaba viviendo, porque ya se estaban presentando muchísimos contagios en México, incluso aquí también en Baja California Sur. Ya se habían suspendido las clases a partir del 20 de marzo. Hicimos una ponderación de derechos también, y para evitar esa propagación dentro de nuestras instalaciones y cuidando, insisto, en salvaguardar la salud, incluso hasta la vida de nuestros servidores públicos y los abogados postulantes, decidimos suspender labores en el periodo del 20 de marzo al 13 de abril. Posteriormente, debo mencionar que llevamos bastantes reuniones, sesiones extraordinarias, e íbamos evaluando cómo iban las condiciones a nivel tanto estatal como nacional e internacional, y decidimos ampliar ese plazo de suspensión cada vez que emitimos 4 acuerdos en los que la suspensión concluyó hasta el 31 de mayo. Bien, en este periodo no nos fuimos de vacaciones, quiero aclarar eso. ¿Qué hicimos en este periodo? Se privilegió el trabajo en casa, se aprovechó para que si había X rezago, se acordara, se proyectaran sentencias. También sí dejamos guardias virtuales en materia familiar. Se establecieron guardias virtuales, se estuvieron rotando los juzgados civiles, esas guardias, esos juzgados familiares. ¿Por qué estas guardias? Porque teníamos que atender asuntos urgentes, estos asuntos que tienen que ver con pensión alimenticia, asuntos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer, que tuviera que ver también con asuntos en materia de niños, niñas y adolescentes, y por eso, determinamos eso. Y también en materia penal no se suspendieron los plazos ni los términos, solamente en las demás materias. Este periodo concluye el 31 de mayo, debido a que primero el gobierno federal señala ciertas actividades como esenciales, y de manera armónica el gobierno estatal, a través del Ejecutivo, declara la administración de justicia como una actividad esencial. Nosotros ya teníamos muchas horas, muchos días trabajando en una reactivación del Poder Judicial de manera gradual, y también en un protocolo que más adelante les voy a comentar, todas las medidas que se incluyeron en dicho protocolo. Y el caso es que el 31 de mayo sesionamos antes habíamos llevado a cabo muchísimas reuniones trabajando en estos documentos que les mencioné, y acordamos una reactivación gradual en 4 etapas. Esta reactivación, ¿por qué gradual? Porque teníamos que prepararnos independientemente de los documentos legales que tienes que tener para respaldar cualquier decisión o cualquier acto que vayas a hacer. Teníamos que tener todas las condiciones higiénicas y de salud dentro del Poder Judicial, es decir, optimizar los espacios, tenemos que dotar de todos los suministros que de hecho también se habían escaseado mucho, los cubrebocas, gel sanitizante, gel antibacterial, todos los suministros, incluso acrílicos que separaran al personal y aquel personal que también da atención al público. El caso es que la primera etapa inició el 1 de junio.
Esta primera etapa, del 1 al 15 de junio, siguieron suspendidos los plazos y los términos, sin embargo, ya empezamos a trabajar normalmente, pero la mayoría en casa. Y los que trabajaron en los órganos jurisdiccionales o dependencias administrativas lo hicieron a puerta cerrada. Bueno, les comentaré las medidas que se tomaron y qué áreas se dieron atención al público. Bueno, la oficialidad de partes sí fue de manera presencial y la central de consignaciones de pensiones alimentarias. Se autoriza la publicación también de listas de acuerdos y sentencias en primera y segunda instancia. Se especifican qué asuntos van a poder tramitarse en materia penal en segunda instancia, y también se mantienen las guardias virtuales en materia civil y mercantil, que son estas dos materias se aperturan hasta en una tercera etapa. Y también se autoriza para que en materia civil y mercantil se reciban expedientes con proyectos de escrituración remitidos por las notarías públicas. En la segunda etapa, que es a partir del 16 de junio hasta el 30 de junio, ya en esta etapa, ya el trabajo ya no es en casa, ni a puertas cerradas, se abren las puertas, el trabajo ya lo empezamos a hacer ya en las instalaciones, a excepción de las personas que están dentro de los grupos vulnerables. Ustedes saben que se han citado grupos vulnerables, que son todas aquellas personas que tienen algún problema de salud, ya sea por cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares, por citar unos de las enfermedades. En la segunda etapa, como señalé, empiezan a correr los plazos y los términos. Se activó el trabajo de manera presencial en todos los órganos del Poder Judicial jurisdiccionales y también en las áreas administrativas, a excepción de materia mercantil y civil. La tercera etapa es a partir del 1 de julio. Aquí se reanudan la tramitación de los juicios civiles y mercantiles y se levantan los plazos, los términos en dichas materias. Lo que sí no se reanuda son las diligencias de embargos, desalojos, lanzamientos y entrega de bienes. Estas diligencias entrarán ya en la cuarta etapa, que es a partir del 16 de julio. Ya estaríamos con todas las actividades en su totalidad, ¿no? Reanudadas. Sin embargo, dentro de las previsiones o determinaciones que tomamos en los primeros acuerdos de cerrar el centro de convivencia, sí continúa esta determinación. El centro de convivencia continúa cerrado, sin embargo, emitimos lineamientos para que los papás, los padres, pudieran llevar a cabo sus convivencias de manera virtual por los medios tecnológicos con los que se cuentan, ya sea por videoconferencia, una llamada telefónica, WhatsApp, y que sean supervisadas por los jueces, ¿no? en dicha materia. Bien, en el acuerdo que les comento, este acuerdo donde señalamos que se reanudaran las actividades, también pedimos, se anexa a este acuerdo el protocolo de prevención y seguridad sanitaria para la atención y actuación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. Bueno, en atención a estas disposiciones que señalamos en este protocolo, primeramente nos apoyamos con la Secretaría de Salud aquí en el Estado para efectos de impartir un curso. Teníamos mucha preocupación con el personal de limpieza, si iba a saber cómo llevar a cabo dicha limpieza, tomar todas las medidas de sanitización, de limpieza en todas las áreas, etcétera. Se tomó ese curso por el personal de limpieza y por el personal que determinamos en ese protocolo tenía que estar en los filtros. Bueno, voy a los filtros. En cada una de las instalaciones del Poder Judicial, en todos los edificios, en todos los órganos judiciales y en todas las áreas administrativas, en la entrada se colocó un filtro donde una persona te mide la temperatura, está un tapete sanitizante a la entrada y no puedes entrar sin cubrebocas y se te proporciona gel antibacterial a la entrada. Estos filtros también al personal se optó por darle una capacitación previa. También dentro de este protocolo se establecen los lineamientos
para, en caso de suscitarse un contagio dentro del Poder Judicial, algún compañero, pues espero que no, se llega a contagiar, cómo es que se va a proceder, a quién tiene que acudir, a dónde tiene que llamar, y igual también toda la lineamientos respecto a cómo los usuarios van a empezar a usar el servicio. Bueno, obviamente esta pandemia nos viene a cambiar nuestra forma de trabajar y por ende tuvimos que crear un programa informático. A través de la dirección de informática se creó un programa de citas. Este programa, el abogado postulante o la persona que quiera acceder a las instalaciones de algún juzgado o a un área o dependencia administrativa, tiene que pedir su cita a través del tribunal electrónico. Nosotros contamos con un sistema tecnológico de vanguardia, que es el tribunal electrónico. Ustedes pueden acceder ahí al área de citas y este programa te permite que tu cita sea confirmada de inmediato por o bien por vía telefónica. Obviamente también se limitaron el número de expedientes que habría que revisar por cada abogado en ese momento. Ahorita se han ampliado esas medidas conforme la exigencia, conforme las necesidades. Hemos visto la manera de adecuarlas para que todos estemos pues, llevando a cabo nuestro trabajo de la manera más eficiente. También, digo, no quiero que se me vaya algo, ¿no? Estoy revisando mis apuntes. ¿Ya lo comenté? Me adelanté un poquito. También se dotó a todo el personal que está dando servicio al público, se dotó de gogles, su área pues con acrílico, sus cubrebocas, y es un requisito para poder entrar es que todo el personal, usuarios, abogados postulantes, deben de usar cubrebocas y obviamente pasar por el filtro, ¿no? Internamente llevamos a cabo un censo de los servidores públicos que estaban considerados como grupos vulnerables a efecto de darles trabajo en casa. La mayoría está trabajando en casa. Hubo quien quiso acudir a las instalaciones, no se les impidió, lo están llevando así con todas las medidas preventivas, ¿no? Sanitarias. Para optimizar espacios, como señalé hace un momento, también determinamos que los secretarios proyectistas hicieran también el trabajo en casa. Esos espacios, hicimos una limitación entre los secretarios de acuerdos y los pusimos en los espacios que dejaron los secretarios proyectistas, de tal forma que no se invada el espacio de una persona a otra, que es lo que casi siempre se ha estado señalando, que es de 1.5 metros, y el personal que está laborando con personas en un espacio cerrado tiene que estar usando cubrebocas todo el día. Bien, hemos también, a partir de la fecha que entramos, obviamente se han dado incidencias. Afortunadamente no hemos tenido hasta ahorita un caso positivo, algún servidor público contagiado con COVID-19. Sin embargo, sí hemos llegado a tener ciertas incidencias que lo que hemos hecho es emitir lineamientos, emitir circulares. Incluso ahorita se acaban también de crear lineamientos para poder llevar a cabo las mediaciones que comentaba la rectora, las mediaciones por línea, las mediaciones, también las convivencias. Y el viernes pasado emitimos unos lineamientos en caso de que el personal haya estado expuesto al virus, al ver otra persona o al convivir con otra persona, cómo es que vamos a seguir las medidas, qué es lo que se va a hacer, el tiempo que va a estar aislado, dar aviso al superior jerárquico, etc. Bueno, otra de las determinaciones que tomamos es, a inicio del año se aprueba por parte del Consejo de la Judicatura y también del Pleno del Tribunal Superior de Justicia un calendario de actividades. En este calendario de actividades se estaba contemplado a un periodo vacacional a partir del 20 de julio al 7 de agosto y se ven declarados inhábiles esos días. Sin embargo, en el acuerdo 005-2020 conjunto de ambos plenos, determinamos
este calendario de actividades, este periodo vacacional, no se iban a suspender los plazos y términos, y por ende los trabajadores no van a poder salir todos de vacaciones en ese periodo, porque lo que tenemos que hacer ahora es de manera escalonada al personal darle su periodo vacacional, como debe ser por el ámbito de su derecho laboral. Se les va a otorgar su periodo, sin embargo, no se va a suspender. Vamos a seguir trabajando en todos los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial. Bueno, hablábamos ahorita del uso de las tecnologías y comentaba que tenemos un tribunal electrónico, contamos con un tribunal electrónico, pero muchos abogados se resistían a utilizar nuestro tribunal, este portal, pero ahorita, desgraciadamente o afortunadamente, ya sabremos más adelante los cambios. A veces nos resistimos a los cambios, pero a veces son buenos los cambios, y es inminente que van a cambiar la forma de trabajar y de elaborar. Hubo mucha interés por parte de los abogados postulantes, por lo que se aperturó un curso. Llevamos una capacitación en el mes pasado, y se inscribieron más de 230 abogados postulantes al curso para saber utilizar el tribunal electrónico. Debo comentar en el tema, ya que estoy en el tema, sí es muy importante contar, ahorita que estaba comentando la rectora en materia familiar, nosotros podemos optimizar y eficientar el uso de las tecnologías. Sin embargo, no tenemos el marco legal. Podríamos decir que tenemos un código de procedimientos civiles en el Estado, sí, pero a partir de la reforma en el 2017, en septiembre de 2017, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se le dio facultad al Congreso de la Unión una legislación única en materia civil y familiar. Por ende, la legislatura de los estados no pueden reformar los códigos, procedimientos civiles, o quedarían, no serían, bueno, no pueden, para no entrar en detalles, y por ende necesitamos que se expida esa legislación única en materia familiar, en materia civil, y entonces sí estar en posibilidades de llevar el juicio en línea, llevar las audiencias en línea, incluso hasta recibir notificaciones en WhatsApp, dependiendo a la hora de redactar lo que incluyan en el uso de las tecnologías, pero sí urge la expedición de esa legislación procesal en materia familiar y civil. Bien, otro punto que no debo dejarlo de lado, pues también uno de los retos también, y que fue una repercusión, es en el área presupuestal del Poder Judicial. Nadie teníamos idea que íbamos a vivir esta pandemia, y lógicamente ha implicado muchísimos gastos, y por ende ha repercutido también a la hora de derogar para implementar todas las medidas y todos esos suministros que les comentaba. Bien, comentarles que todos los acuerdos circulares, lineamientos, incluso ahorita que comentaba en protocolos contra la violencia contra la mujer, en perspectiva de género, los pueden encontrar en nuestra página. Voy a aprovechar para hacer aquí un pequeño comercial. En nuestra página www.tribunalbcs.gov.mx pueden encontrar todos esos acuerdos, incluso normas, leyes, códigos y los protocolos que se mencionaban, que comentaba con anticipación. Y por último, pues debo de comentarles que este reto ha sido de manera institucional muy, muy grande. Hemos tenido que apoyarnos con expertos en la materia, con médicos, nos han apoyado instituciones como la Secretaría de Salud. Hemos verificado el paso que hemos dado, revisar la legalidad de cada paso que hemos dado, siempre cuidando a nuestros servidores públicos, salvaguardando el derecho a la salud, optimizando, insisto, todos los recursos que tenemos, buscando poder evitar a toda costa los contagios. Hemos tenido pláticas con los titulares de los órganos jurisdiccionales, ya hemos hecho varias reuniones por esta vía, como la que estamos haciendo ahora,
también con los titulares de las direcciones, de las dependencias administrativas, concientizando, pidiéndoles, concienticen a su personal. Nosotros estamos posible para la propagación de este virus dentro de las instalaciones, pero es una responsabilidad solidaria, es una responsabilidad que debe ser compartida. También nosotros en nuestras casas, cuidarnos, adoptar todas las medidas que las autoridades sanitarias nos han indicado, y cuidarnos a nosotros mismos, pero también cuidar a nuestra familia, a aquellas personas que están dentro de esos grupos vulnerables, personas también arriba de 60 años están dentro de esos grupos. Y entonces sí pedirles a ustedes también, que están jóvenes y que a veces pensamos que a los jóvenes no nos va a dar o que no nos va a hacer nada, que así los pensamos muchas veces. Yo también fui muy joven. Cuídense a sus familias, cuiden a sus compañeros de la escuela, a sus amigos, a sus familiares. Es una responsabilidad, insisto, compartida. Yo sé que si tomamos las medidas vamos a contener esto y vamos a salir avantes. Que ponderen, hay algo muy importante que quiero compartir, que independientemente que ponderen el uso de las tecnologías y que a ustedes no les va a ser muy difícil, a los que ya nacieron con las tecnologías, ponderen y aprendan a trabajar en equipo. Es muy importante. Yo me siento honrada de trabajar en equipo con mis compañeros consejeros y magistrados. Hemos hecho un gran equipo de trabajo y pues a la vista está el trabajo que hemos realizado. Y pues antes de concluir y esperando que me hagan preguntas, agradecer nuevamente esta invitación y espero que no sea la última plática que tenga con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Ligia Patricia Muñoz. Pues efectivamente esperamos que pronto estemos juntos en la Universidad Mundial físicamente y poder escucharla para otra participación. Bien, pues a todos quienes están acompañándonos, les comentamos al inicio, si desean hacer alguna pregunta o algún comentario, pueden utilizar la opción de chatear que está abajo de nuestra pantalla, si desean hacerlo. Mientras tanto, maestro Felipe, ¿algún comentario? Gracias, maestro. Pues muy interesante el tema que nos acaba de compartir la maestra Ligia, sobre todo en cuanto a que hay actividades que, si bien es cierto, podemos hacer en casa, pues lo que concierne a las actividades, como en el caso de la impartición de justicia, pues no se puede detener, tiene que dar continuidad, pues precisamente es un derecho constitucional que nos asiste, y es difícil, ¿no?, el sobrellevar y salir adelante, como bien comenta la maestra, los retos que han tenido que superar y que seguiremos, porque desgraciadamente se van a venir otro tipo de situaciones y para las cuales pues tenemos que estar preparados. Y pues agradeciendo y felicitando a la maestra Ligia por tan importante tema, y gracias por compartirnos. Muchas gracias, Gracias a maestro. ustedes. Maestra Ligia, Alberto Torres Alfaro pregunta, ¿han considerado la implementación de juicios en línea en todas las materias como se han adoptado por el Consejo de la Judicatura Federal? Sí, sí lo hemos analizado, incluso, insisto, comentamos dentro de las sesiones de pleno, en materia civil y familiar sí necesitamos una legislación que nos ampare, porque en esas materias no existe, no tenemos esa facultad de hacerlo en línea. En otras materias sí lo tenemos previsto. Más adelante, obviamente, íbamos trabajando, hemos invertido muchísimo, tanto presupuesto, esfuerzo en el Tribunal Electrónico. Puedo decir que a nivel nacional somos punta de lanza de vanguardia en el sistema que contenemos. Solamente nos faltaba el juicio ya en su totalidad en línea, la audiencia en línea, pero todos los demás, los exhortos, notificaciones de manera electrónica ya están, ya contamos con el sistema de gestión en relativo a eso. Gracias. También Carla Márquez pregunta que ¿qué va a pasar si empiezan a recaudar impuestos por el uso de estas tecnologías? ¿Es para todos en general? Sé, ahorita
vi hace unos días que había la intención de recaudar impuestos en el uso de las tecnologías. No tengo mayor información al respecto. Habría que ver en qué porcentaje o a quiénes se les va a recaudar, a pedir ese pago, pero no tengo idea. O sea, mentiría si dijera algo más. Bien, por su parte, la maestra Margarita Torres nos dice que se une a las felicitaciones y pregunta si se tiene legislación en materia digital en Baja California Sur y en su caso, ¿en qué áreas? ¿En qué áreas? Pregunta. Sí. Ok. Bueno, ahorita en materia familiar y procesal familiar y civil, que es la que más insisto porque son los juicios familiares son los que más tenemos y son las incidencias que ahorita más se están dando. Solamente tenemos en el Código de Procedimientos Civiles que se pudo modificar antes que entrara esta nueva facultad para el Congreso de la Unión, como señalé, poder llevar a cabo las notificaciones de manera electrónica y los exhortos. Más allá no tenemos el marco legal a nivel estatal ni a nivel nacional. Obviamente se necesita el Código Nacional único. En procedimientos, en materia mercantil, tenemos el Código de Comercio, ya las audiencias son de manera oral, ustedes lo saben, los que están estudiando, los que son abogados. En materia penal acusatorio también, no habría mayor problema. Ahorita también vamos a absorber en materia laboral, estamos en la implementación en materia laboral, donde los poderes judiciales de los estados absorberán dicha materia y sí existiría, dentro de la Ley del Trabajo existe un apartado para el uso de las tecnologías. No habría problema. Aquí el problema, insisto, deriva en las materias civil y familiar. Bien, también Roger Manuel Escobar pregunta cuál es el objetivo de la reapertura en 4 etapas. Y nos dice, me imagino que es para que no se reaperture con el virus en auge, pero conforme pasa el tiempo, la situación se pone peor. Sí, bueno, la estructura de 4 etapas se tomaron en cuenta muchísimos puntos y muchísimas situaciones. Número 1, obviamente que el principal objetivo era evitar los contagios, la propagación del virus dentro de instalaciones del Poder Judicial, que hubiese la menor aglomeración posible. Ese fue el punto primordial. Otro punto era por qué materia civil y mercantil no, y por qué los embargos, porque estamos viendo una situación económica muy difícil. Obviamente, si abríamos esas áreas, iban a entrar muchísimos juicios y lanzamientos, a lo mejor embargos, y buscamos evitar que eso sucediera de manera temprana. Si va a suceder, bueno, va a suceder a partir de la fecha que está señalada en la etapa, pero esa fue una razón en materia civil y mercantil. Y por el otro lado también que nos dieron la oportunidad, porque los primeros 15 días, por ejemplo, nada más se privilegió el trabajo en casa o el trabajo en puertas cerradas, porque todo esto, insisto, nadie imaginamos que íbamos a vivir esto, ni teníamos contemplado tener que realizar tantos cambios, y por ende nos dio el tiempo para irnos acomodando e ir cumpliendo con todas las medidas sanitarias, porque también existen las medidas sanitarias que el Consejo Estatal de Seguridad de Salud emitió y que había que cumplirlas. Y además con las medidas que habíamos señalado nosotros en el protocolo. Buscamos la manera de que en este tiempo, esos 15 días, cumplir con esas medidas y a su vez, paulatinamente, al estar activando las actividades, poder ir visualizando las incidencias o los problemas que sí se han dado. O sea, obviamente hay problemas. Cuando implementas cambios, siempre va a haber algún conflicto y hay que resolverlo. Entonces, en ese sentido, fueron las etapas, cómo se proyectó la apertura. Bien, también Alberto Torres nos pregunta, ¿se pondera el auditorio público para aquellos que no cuenten con los medios electrónicos para acudir en audiencia en línea? No escuché, perdón, no sé. Sí, Alberto Torres nos pregunta, le pregunta si se pondera el auditorio público para aquellos que no cuenten con los medios electrónicos para acudir en audiencia en línea.
se pondera. No sé si no escuché o no entiendo la pregunta. Bien, le pregunto, ¿Me la la puedes hacer otra vez? dice, Pero es que no entiendo. se pondera el auditorio público para aquellos que no cuenten con los medios electrónicos para acudir en audiencia en línea. Es decir, me imagino que hay quienes no podrán acceder a la tecnología, entonces en esos casos, ¿qué van a hacer? Las audiencias están, van a seguir estando, o sea, no, obviamente no se van a suprimir los juicios presenciales. Ahorita con el sistema electrónico es una opción más para que el abogado postulante o las partes no tengan que acudir al juzgado o al tribunal a ver sus expedientes o a revisar sus acuerdos, sino que los puedan visualizar dentro del tribunal electrónico. Es una opción más. Sin embargo, no se suprimen las audiencias presenciales en un momento dado que se legislara y se implementara todo un juicio en línea, no se suprimirían las audiencias presenciales. Y en ese caso, bueno, me surge a mí también la pregunta, y antes de continuar con la serie que ya plantean nuestros estudiantes, ¿puede haber entonces este supuesto de una combinación de las dos audiencias, es decir, que sea mezclada? No, ahorita estamos así. No creo, o sea, bueno, me atrevo a decir que no creo que se supriman totalmente las audiencias presenciales y se dejen los juicios nada más en línea. No lo visualizo así, o sea, de manera personal, ¿eh? Si existe ahorita con este cambio disruptivo el hecho de que vamos a utilizar las tecnologías y todo va a ser a base de tecnologías y así se determina, pues bueno, lo asumiremos y haremos el cambio. Pero honestamente dudo que sea en un 100% se suprima los juicios presenciales. Bien, también Carla Márquez pregunta si existe el servicio social de manera virtual. Servicio social, no habíamos pensado en eso. Muy buena pregunta. Sí tenemos ahorita nosotros practicantes judiciales que van a hacer ahí sus prácticas, incluso se les pidió, ¿no? que analizaran si querían seguir haciendo sus prácticas en el Poder Judicial o no se les exigió que siguieran yendo a laborar presencialmente, pero si no habíamos considerado muy buena opción que lo hicieran de manera virtual. La verdad no se nos había ocurrido. Insisto, cada día salen cosas nuevas que iremos adoptando, pero sí, muy buena pregunta y muy buena opción. Bueno, es de tarea, ¿verdad? También sí. Diego Márquez la felicita y pregunta si existe algún protocolo para el desahogo de testigos, desde luego desde el punto de vista virtual. No tenemos todavía desahogo de testigos de manera virtual. Insisto, ahorita acabamos de emitir lineamientos, pero para que se lleven a cabo las mediaciones o conciliaciones, o sea, los mecanismos alternativos de solución de controversias de manera virtual. Eso sí lo pudimos determinar. Bien, en el caso de la pregunta de hace un momento sobre el servicio social, Carla Márquez pregunta entonces, ¿a quién, dice, a quién podemos acudir quienes deseen hacer servicio social? ¿O cómo se está implementando la práctica del servicio social en estos tiempos? Bueno, muchos suspendieron sus prácticas, muchos suspendieron, optaron por no acudir, insisto, lo respetamos. No, el tiempo obviamente no se les está, ejemplo, ¿cómo se me fue la palabra? Está suspendido esa práctica, está suspendida, y si las condiciones son mejores, sanitarias, y vemos que las cosas están mejorando, ahí están las puertas abiertas para que continúen sus prácticas. De manera virtual, insisto, no lo tenemos contemplado. Habría que ver cómo implementarlo, qué hacer, qué trabajos poderles dar. Y si quieren acudir a las instalaciones, pueden acudir y pueden, a través de la Escuela Judicial, se pueden registrar, si quieren hacer sus prácticas dentro de las instalaciones del Poder Judicial, en un órgano jurisdiccional, obviamente. También en las áreas administrativas, hay áreas que pueden también llevarlas a cabo. Bien, por su parte, el maestro Fabián Moreno Velasco nos señala una felicitación para usted
y Gracias. dice que por parte del Consultorio Jurídico de la Universidad Mundial le agradecen a usted y al tribunal las alternativas que están facilitando en medio de la contingencia para que los juicios más sensibles y urgentes se estén llevando a cabo. También Alberto Chávez, gracias por compartir tan valiosa información, además de felicitarlos por excelentes medidas que se tomaron ante la situación que estamos viviendo. Bien, maestra, pues no sé si estas son todas las preguntas, no sé si tenga algunas palabras finales antes de concluir con su participación. Muchísimas gracias. Nada más agradecerles la invitación. Ha sido muy grato poder compartir con ustedes la experiencia institucional. De manera personal, sé que ha sido un reto también para muchos, habrá muchos el estrés que ha causado, la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Tenemos fe de que todo va a mejorar, todo es temporal, lo bueno y lo malo siempre es temporal, todo pasa. Concientizar a los alumnos que me están escuchando, que cuiden a su familia, cuiden a sus abuelos, a sus padres, o alguna persona que esté con ustedes, que esté considerada como grupo vulnerable. Y pues dar muchas las gracias y esperar que no sea la última vez que esté con ustedes. Muchísimas gracias. Sí, gracias, maestra Ligia Patricia Muñoz Peña. Ha sido verdaderamente un honor para la Universidad Mundial que esté con nosotros. Hoy que estamos conmemorando el Día del Abogado, así que una felicitación para usted y todos los que integran el Tribunal Superior de Justicia. Maestro Felipe, algunas palabras para despedirnos. Pues solamente agradecer. Muchas gracias, maestra. Esperemos que sean más. Seguro van a ser más. Y felicitarle mis felicitaciones por el Día del Abogado, felicitar a nuestros alumnos y exhortarlos pues a seguir estudiando, seguirse preparando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por sus atenciones. Gracias a todos. Gracias, y a quienes nos acompañaron en esta ocasión, les comentamos que vamos a subir a redes de la Universidad Mundial las dos conferencias, esperamos el día de mañana. Doctora Judith Moreno, ¿algunas palabras finales? No, solamente felicitarlas, estuvo muy, muy interesante. Yo creo que Baja California Sur debe ser de los pocos estados de la República que sí se puso a trabajar, que sí se puso a prepararse. Felicidades por eso, porque lo que yo he visto en otros estados, no, mejor no le platico, pero creo que ha sido un buen esfuerzo. Felicidades. Muchísimas gracias. Afortunadamente no hemos tenido ningún contagio. Esperemos que sigamos así. Gracias. Gracias a todos. Gracias a usted. Bien, a todos, muchísimas gracias. Nos despedimos y esperamos vernos próximamente. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo virtual. Gracias.